Bienvenidos a los compañeros que están asistiendo desde otros países. De momento tenemos a Mariana Paladino de Brasil, y ahorita tenemos un invitado que viene directamente de Venezuela, el profesor Douglas Izarra, aquí presente. Y bueno, vamos a iniciar muy contentos la 10ª sesión del Seminario Docencia Universitaria y Formación de Profesionales de Educación Indígena, retos para una descolonización académica. En esta oportunidad, bueno, estamos contando con la presencia de dos académicos, el profesor Seín Laparra, el doctor que viene de la Universidad Pedagógica Nacional Tuxtla Gutiérrez y ha trabajado también y tiene una amplia experiencia con la Universidad Jacinto Canec, y va a presentar el tema formación de docentes indígenas, conflictos y reflexiones epistémico-metodológicas desde la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canec. Gracias, muy buenas tardes a todos los que están presentes y también los que nos vayan a poder ver a través del Skype, ¿no? Primero decirles, bueno, ya Gabriela hizo favor de mostrar algunas cosas. Bueno, soy del estado de Chiapas y el trabajo que presento es sobre formación de docentes indígenas. Comentarles que es parte de los resultados de una tesis doctoral trabajada precisamente en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec. Como ya se estableció también, soy profesor de educación primaria, pero llego a la Jacinto Canec con una comisión para trabajar en esta escuela normal en el año 2010. Entre 2010 y 2013 estuve en la escuela normal. Dentro de estos 3 años que ahí estuve, 1 año y medio estuve frente a grupo y 1 año y medio como subdirector académico. Después dejé la subdirección académica para ir a hacer estudios doctorales en la Universidad Veracruzana, y el trabajo doctoral lo hice regresando nuevamente a la Canec, pues haciendo un estudio, como lo veremos más adelante, de corte etnometodológico, ya que se trataba de conocer precisamente la cotidianidad de la escuela normal y a partir de ahí establecer ciertas reflexiones. El trabajo etnometodológico consistió precisamente en estudiar, analizar las prácticas cotidianas de los profesores, de los estudiantes, y a partir de ahí hacer una serie de reflexiones, ¿no? Estos son como los conceptos que yo planteo centrales en esta reflexión que se hizo, partiendo del estudio de las prácticas. También los discursos tanto de profesores como de estudiantes que dan cuenta de los procesos que ahí se desarrollan y que promueven ciertas interacciones entre profesores y estudiantes. El eje transversal es analizar el conflicto que se da dentro de estas interacciones, y el conflicto de dos naturalezas, ¿no? Un conflicto político-ideológico, que así le llamo a una parte, a una esfera de esta acción, y por supuesto el conflicto académico, que están de la mano. Bien, pues el espacio finalmente de análisis es esta cotidianidad que estoy llamando histórica, porque obviamente tiene un punto de partida. Lo que ahí se vive no sucede, como en todos los espacios, ¿verdad? No sucede de la noche a la mañana, sino que han tenido una historia atrás. La pregunta principal que fue guiando esto es tiene que ver con reconocer la influencia histórica y el contexto sociopolítico de cómo llega o cómo aparece esta escuela normal, y cómo este contexto sociopolítico en el cual se crea viene
impactando o viene determinando de alguna manera las actuaciones que ahí se dan tanto de estudiantes como de profesores, ¿no? Por lo tanto, nos proponemos comprender las posiciones ideológicas y los conflictos que se viven a partir de las inflexiones que se generan en el marco del enfoque de educación intercultural y desde la interacción cotidiana, concebir el proceso de formación de profesores indígenas como espacios de reflexión y construcción epistémico-metodológica. Pues primero quizás sea bueno como plantear sobre qué estamos entendiendo por conflicto, ¿no? Porque es como el eje central sobre el cual vamos a ir trabajando. Entendemos que los seres humanos son esencialmente seres sociales, pero al mismo tiempo siempre propensos al conflicto, nos dice Collins, ¿no? El conflicto es la necesidad de conciliar, en este caso, posiciones o intereses antagónicas en un grupo social. Es algo que siempre podemos encontrar en cualquier grupo en el que estemos interactuando. Marx ya define el conflicto desde 3 referentes, que son la clase, el estatus, el poder, o el partido, como se menciona desde ahí, ¿no? Collins, por su parte, identifica 3 tipos de conflictos, que son los relacionados a lo ideológico, que es parte de lo que nosotros vamos a ir retomando, pero también aquellos por posesión de bienes y los derivados del racismo. También creo que estos 3 tipos de conflictos que ya caracteriza Collins pueden estar presentes a lo largo de las reflexiones que vamos haciendo, ¿no? En ese sentido, identificamos en la escuela normal al menos 4 tipos de conflictos. Creo que algunos tienen que ver con lo que ya lo decimos, esto político-ideológico, o lo que Marx relacionaría con clase y poder, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que hay demandas cotidianas de los estudiantes por condiciones dignas y atención específica. Es decir, es una escuela normal que se caracteriza por tener necesidades muy particulares, sin embargo, la forma en que nace, se crea y se desarrolla en este contexto no siempre ha tenido la atención que se merece, ¿no? Por tanto, ha estado siempre en constante demanda de parte de los estudiantes para tener lo que realmente requería tener la escuela normal. También podemos encontrar los conflictos relacionados a las disputas por el poder. Es decir, aunque sea una escuela muy pequeñita, hay una dirección, una subdirección, que obviamente implica también recursos económicos adicionales y por tanto también hay esa predisposición de quienes trabajan a querer ocupar estos espacios de poder. Esto también no solamente es un conflicto que queda a nivel de profesores, porque finalmente los estudiantes también toman parte sobre los grupos que se construyen al interior para poder acceder a estos espacios, ¿no? También tenemos algunas causas externas que también provocan conflictos, como aquellos que tienen que ver directamente con el gremio de profesores, ¿no? Es decir, las luchas que se hacen fuera, o sea, las luchas que se hacen dentro del Estado, fuera de la escuela normal, no son tan fuera de la escuela normal, ¿no? Finalmente, somos profesores, formamos parte del gremio, por tanto, toda lucha gremial también se ve reflejada en las luchas internas de la escuela. También se relaciona la escuela normal con organizaciones sociales. Entonces, de pronto también hay luchas sociales de organizaciones dentro del Estado que también impactan en la organización de la escuela y también se tienen que salir, oír y apoyar los diferentes movimientos que de pronto suceden a nivel estatal, ¿no? Incluso nacional, porque no solamente son cuestiones locales, ¿no? Porque muchas de las luchas locales están relacionadas también con luchas nacionales, principalmente en el contexto del indigenismo, podríamos decir, ¿no? También las relaciones con el gobierno estatal y nacional es una cuestión bastante tensa a veces, porque hay planteamientos de la escuela normal que finalmente se salen de lo que el Estado en sí quisiera para la escuela normal o para los estudiantes de la escuela normal, ¿no? Entonces, esta posición ante el Estado también ha sido constantemente llena o matizada de conflictos. Las formas también que los estudiantes plantean o desarrollan para poder solucionar parte de sus demandas no siempre son bien vistas por el Estado, ¿no? Porque hay formas con bastante presión, bastante fuertes, que finalmente se logran cometidos, o sea, se logran beneficios, pero también ha costado una lucha constante de los estudiantes, ¿no? Entonces, una escuela normal que hasta ahorita podemos ver que
que ha tenido ya muchos logros en cuanto a infraestructura, salones, aula de medios, hasta un auditorio bastante elegante que se construyó hace 2 años todavía. Y pues ahorita en este momento, no sé si muchos de ustedes sabrán que la escuela normal no está funcionando y es una lástima que haya una infraestructura bastante adecuada, idónea, y no hay estudiantes y maestros ahorita en la escuela normal. Bien, pues parte de todo esto que se viene viviendo de por sí dentro de esta misma institución. También podemos detectar conflictos ya relacionados a la cuestión académica, y que esto es a donde queremos llegar, ¿no? Es decir, está el conflicto político-ideológico que determina de alguna manera las relaciones estudiante-profesor, incluso autoridades estatales, pero también hay otro que tendría que ver directamente con lo que lo estamos llamando educación intercultural. O sea, ¿qué significaría la educación intercultural? Ya en estos espacios de formación docente, donde estamos esperando que el profesor formado ahí salga y se enfrente al trabajo de aula en escuelas con niños indígenas, ¿no? Entonces, yo estoy planteando aquí 4 dimensiones dentro de lo epistémico que tiene que ver el reconocimiento de la experiencia, el conocimiento, los métodos y la praxis en sí. Entonces, planteamos que desde la experiencia, aquello que en el aula se ve, siempre tiene que ver con experiencias ajenas y no las experiencias propias, ¿no? Entonces se da este énfasis a exponer dentro de las aulas lo que tiene que ver en otros círculos o en otros espacios, y aquello que realmente está presente en el aula a partir de la experiencia de los propios estudiantes, creo que se deja fuera, ¿no? En la parte de los conocimientos también, el proceso como queremos construir el conocimiento, finalmente está marcado por transmisión y no por construcción, ¿no? Y en cuanto a la cuestión metódica, obviamente siempre dentro de esta misma perspectiva de trabajo en el aula, priva más la cuestión deductiva, ¿no? Es decir, cuestiones generales teóricas que se quieren aplicar al aula, pero no aquello que podría construirse desde el aula para poderlo practicar hacia afuera. Entonces hay una tensión que le estamos llamando aquí tensiones entre una forma que podríamos plantearlo como la posibilidad de ser en un enfoque intercultural, a unas formas que de por sí vienen siendo tradicionales en la práctica de enseñanza, ¿no? Las interacciones implican, o sea, está bastante presente todavía esta cuestión de intervención. Personalmente, y no me gusta usar ya la palabra intervención en las propuestas pedagógicas o didácticas, ¿no? Sino más bien pensar en acciones pedagógicas simplemente, o implicaciones pedagógicas, dado que la intervención suena más como acciones externas hacia espacios determinados, y no como aquello que podemos hacer juntos con el otro. Entonces, desde ahí estoy planteando que hay también este conflicto que se podría ir definiéndose como conflicto epistémico metodológico también, ¿no? El conflicto relacionado con inflexiones ideológicas tiene un punto de partida, definido desde que la escuela finalmente sale en escena. Le estoy llamando dentro del trabajo también un tipo de inflexión, en el sentido de que ya había una dirección establecida desde el principio, sin embargo esa dirección es finalmente cambiada, podríamos ir el rumbo, el pensamiento hacia otras formas de ser de la escuela normal, y se va perdiendo lo que en un principio podría ser como el sentido original que tenía una escuela de formación de profesores indígenas. Pues el punto de partida tendríamos que encontrarlos en este contexto histórico, ¿no? La educación indígena históricamente se ha venido desarrollándose a partir de profesores sin una formación realmente profesional, ¿no? Es decir, yo mismo entré a trabajar en educación indígena siendo bachiller, ¿no? Y es estando ya en el trabajo como profesor de educación indígena que accedo a la LEPEPMI, ¿no? Y a partir de ahí me empiezo a formar, ¿no? Entonces, como en mi caso, hay muchísimos profesores que incluso sin bachillerato, ¿no? Antes entraban con educación primaria, luego con secundaria. Entonces hay una historia del desarrollo de la educación indígena a partir de sujetos, de agentes sin formación profesional para el caso de la enseñanza, ¿no?
Entonces, eso se ha reconocido históricamente. Entonces, para eso es como el punto de partida, pues, decíamos, en Chiapas. Lo otro sería que llegamos al 94, cuando hay una efervescencia del movimiento político, en este caso zapatista, y en ese momento, pues todos los que nos consideramos parte de pueblos indígenas, tratamos de entrar como al escenario y a partir de ahí tener ciertos logros, ¿no? Entonces, uno de los grupos que se conforman en ese momento, después del levantamiento armado, es precisamente un equipo que a partir de la organización magisterial disidente empiezan a interesarse en plantear un proyecto de formación de profesores indígenas a través de lo que en ese tiempo se llamó proyecto de licenciatura, ¿no? Entonces la idea en ese momento era hacer una licenciatura prácticamente paralela a la LEPEPMI, ¿no? Porque decían, bueno, la LEPEPMI sí estaba planteada para formar a profesores en servicio, pero se estaba pensando en una licenciatura que diera formación inicial a los jóvenes antes de entrar al servicio, ¿no? Para que después fueran contratados ya como profesores formalmente ya formados, ¿no? Entonces, en ese sentido se plantea este proyecto de licenciatura que una vez culminado entra a revisión normativa, pero no es aceptado como estaba siendo planteado por los primeros proyectistas, ¿no? Entonces se le quita muchas de las cosas que tenía que ver, por ejemplo, con cuestiones muy críticas, en el sentido de críticas al Estado, a la política y todo eso. Y finalmente sí se acepta ingresar a esta licenciatura como licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe, pero diciéndoles con el programa de las escuelas normales, ¿no? Entonces se entra así en función la Jacinto Canec en el año 2000 con el programa de 1997, se le agrega nada más con enfoque de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y es el mismo plan de estudios de las escuelas normales que se venían trabajando. Entonces es desde ahí que empezamos ya a plantear una cuestión distinta a lo que había dado origen a este proyecto, ¿no? Así se da la autorización y entonces ahí pasan dos cosas aquí, ¿no? Las condiciones en que se apertura, que es distintas a lo como se venía proponiendo en el proceso de creación, pero finalmente se apertura la escuela. Pero viene el otro problema, es qué maestros van a operar esa licenciatura, y no había profesores formados exclusivamente para dar educación superior, ¿no? Entonces la asignación de profesores o designación de profesores en ese tiempo vuelve a ser un punto de quiebre, porque entonces se traen a cualquier profesor de educación primaria indígena y dicen, a ver, ustedes se van a ir como profesores de la escuela normal. Les dan una comisión, ¿no? Y en ese tiempo la escuela normal todavía seguía dependiendo de la Dirección de Educación Indígena en el Estado. Por tanto, el director de Educación Indígena tenía la facultad de dar comisiones a los profesores que él quisiera y ponerlos como profesor de la escuela normal, ¿no? Años después, la escuela normal deja de pertenecer a la educación indígena y pasa al sistema de educación normales del Estado. Entonces hay una transferencia de las plazas que se ocupan en ese momento, obtienen lo que se llama homologación y pasan a ser plaza de educación normal y deja ya de ser de educación indígena todo, ¿no? Entonces a partir de ahí se da varios cambios otra vez en todo este proceso de desarrollo de la escuela normal. Entonces esa es como la parte histórica sobre la cual la escuela normal se desarrolla, ¿no? Bien, acerca del análisis entonces del problema político que tenemos que hacer a partir de eso es encontrar que la escuela normal como tal, una alberga mínimo 8 de las 12 etnias indígenas del Estado, ¿no? Entonces están ahí representadas, por tanto es un pequeño mundo con una gran diversidad, ¿no? Y aparte de esto, no solamente la diversidad étnica, también la diversidad de posiciones políticas, ¿no? Es decir, no todos tienen una sola mirada, sino que hay quienes quieren que la escuela normal funcione de una forma y quienes quieren que funcione de otra manera, ¿no? Y tiene que ver también esto con la misma, o tiene que impactar esto en la misma práctica académica, ¿no? Es decir, el que yo piense a la escuela normal con una relación determinada hacia el Estado, determina mi forma de ser profesor también, ¿no? Entonces, están muchos dentro de la postura bastante crítica y por tanto el trabajo en el aula deviene en un trabajo crítico con los estudiantes, pero otros con una postura un poco más del lado oficial. Obviamente el trabajo en el aula tiene que reflejarse también en eso. Entonces eso también viene a ser parte de los conflictos que finalmente termina manifestándose entre los profesores y entre los estudiantes, ¿no? Bueno, esto es lo que digo, creo que aquí, ¿no? Si cada espacio escolar oficial es de acuerdo con Althusser un espacio de ideologización,
que se entiende esto como la transmisión de un sistema de valores y representaciones dentro de la escuela. Entonces es en la academia donde estos valores y representaciones entran en conflicto. Cuando una parte de la comunidad ha adquirido conciencia de su papel histórico y adopta una posición crítica frente a quienes ejercen el poder, ¿no? Esto finalmente es lo que vendría a establecer otra tensión dentro de la misma práctica. En este sentido, si vemos que si es una escuela ya no solamente con enfoque intercultural, sino porque la misma escuela se nombra Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe, es decir, no es solamente con enfoque, sino que debería ser intercultural en esa misma posición, ¿no? Entonces podríamos entender, si entendemos la interculturalidad como, tomo aquí el concepto de Enrique López, con una mirada crítica y toma de posición frente a la desigualdad e inequidades que caracterizan a las relaciones entre pueblos indígenas y sociedad nacional. Por tanto, constituye este marco de la interculturalidad en la escuela como la oportunidad, ¿no?, para plantear realmente acciones distintas, ¿no?, en el proceso de formación de los profesores. Sí. O sea, cómo esta cuestión de la mirada crítica a la interculturalidad debería de verse ya en la práctica académica dentro del aula, ¿no? Entonces, una pregunta que hacen los estudiantes en este sentido, bueno, cuando trabajábamos con ellos, decía, bueno, si esto es el planteamiento de la educación intercultural, entonces decía un estudiante, ¿cómo regir el funcionamiento de la escuela desde las prácticas socioculturales de los pueblos indígenas aquí representados, o construir una visión colectiva que permita el desarrollo de la escuela, atendiendo a las características de la comunidad normalista? Entonces se centraban, digamos que buscando una respuesta sobre esto, y yo creo que aquí para las respuestas hay al menos dos implicaciones, ¿no? Aquí es donde entra en conflicto posturas políticas y académicas antagónicas. ¿Por qué? Pues por un lado encontramos quienes conciben su práctica formativa como acción reproductora de las condiciones sociopolíticas ya establecidas, o quienes con sentido étnico, social y político buscan construir una comunidad con los estudiantes y reivindicar demandas históricas de los pueblos indígenas, relacionado con derechos lingüísticos, culturales, pero principalmente con el reconocimiento de los saberes o de las formas de construir el conocimiento desde las propias comunidades, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de la comunidad académica consciente de esto y que busca hacer esto, pero finalmente también hay otra parte que dice, pues no, eso ya no tiene sentido y eso ya no debe de estar dentro de la escuela y por tanto podría ir siendo como sacada fuera de las aulas. Desde la percepción de los profesores, en la escuela se ponen en juego distintas concepciones del ejercicio del poder, tanto político como académico, que van desde las opciones más autoritarias hasta aquellas que de plano relajan la academia y dejan que el estudiante haga lo que quiera, ¿no? Bueno, cada una de las posiciones identificadas tiene su efecto en la formación de los docentes indígenas, que posteriormente se integran a los centros escolares. Bueno, salen de ella formados con una mirada, ya sea que traten de imitar a uno u otro profesor. Esa formación se tiene que llevar al aula finalmente en las comunidades donde estén, y pues ahí se sigue definiendo la línea política que hayan obtenido desde su proceso formativo. Bien, pues ¿qué es lo que estamos planteando ya para entrar en la acción? Bueno, lo importante de este proceso finalmente fue trascender del conflicto ideológico a la reflexión epistemológica, porque así la planteé desde el principio. O sea, sí está bien este espacio, este marco de reflexiones, de estudio, de crítica de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y de cómo debería de ser, pero eso no podría tener ningún sentido si no empezamos idealmente a repensar eso, ¿no? Y empezar a plantear otro tipo de situaciones. Entonces, más allá de este antagonismo ideológico, entonces, que se encuentra el sentido formativo de la práctica pedagógica, ¿no? Los espacios de discusión sobre la cotidianidad académica, en ese sentido, favorecieron la discusión epistemológica. Entonces nos fuimos trabajando con estudiantes, en este caso el trabajo consistió en eso, ¿no? Sí trabajar con profesores, pero también con estudiantes, quienes estaban también ya buscando otras formas de hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Por tanto, se propusieron algunas pautas de actuación para promover cambios en los procesos de asesoría académica en la construcción de proyectos de investigación. Eso fue como la primera parte en la que pensamos o quisimos estar incidiendo. Es decir, hay un planteamiento normativo de cómo deben ser los trabajos de titulación, qué deben de llevar, pero partimos de la idea de que estos trabajos de titulación son la expresión de todo el proceso formativo de los estudiantes. Por tanto, ahí se tenía que ver qué
qué es lo que el estudiante pudo trabajar durante todo este proceso, ¿no? Entonces buscamos que estos trabajos de titulación sí tuvieran alguna relación con el trabajo intercultural que se estaba planteando. Entonces, en este acto de reflexionar, la investigación educativa que se realiza en la escuela normal estuvo siempre en el centro, pues la cultura, nuestros saberes, nuestros conocimientos, pensando qué es lo que podríamos obtener de lo que sabemos y cómo eso podría estar presente en los trabajos que estábamos realizando. Bien, entonces empezamos a plantear, vamos hacia otra epistemología, ¿no? Entonces vamos a ver otras formas de hacer las cosas, porque eso es lo que quisiéramos plantear como educación intercultural. Y por tanto, empezamos a indagar algunos elementos desde el mismo pensamiento indígena, principalmente desde la cultura maya, algunos elementos o aspectos que nos pudieran servir para ir dando pie a otras formas de trabajar o de acercarnos al conocimiento, ¿no? Y yo estoy planteando que entonces acá, como resultado de todo este trabajo que hicimos con los estudiantes, 4 aspectos principales y que están presentes, después lo platicaríamos dónde, ¿no? En primer lugar, el pensamiento indígena, desde la misma literatura y prácticas de comunidades mayas, tiene una concepción tetradimensional. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para llevar esta tetradimensionalidad al trabajo que hacemos en el aula? Es decir, siempre identificar 4 espacios, 4 elementos, 4 ideas que den cuenta de la totalidad de lo cual estamos hablando, ¿no? Otra idea presente acá es el pensamiento circular espiral. Es decir, está siempre presente la idea de que vamos creciendo en círculos y siempre dando vueltas, pareciera que hacia lo mismo, pero siempre con un nivel de pensamiento más alto. Entonces, este pensamiento circular espiral podría ayudarnos a entender y a trabajar de otra forma aquello que hacemos cotidianamente en el aula, ¿no? Lo otro es el pensamiento prorretroductivo. Esto es algo nuevo que estoy planteando ahí, porque hablamos de pensamiento inductivo y deductivo, y por ahí Pierre se atrevió a hablar del pensamiento abductivo, que también le llama deducción inversa, ¿no? Pero esta parte del pensamiento prorretroductivo es algo que también encontramos dentro del pensamiento maya y muy identificado en la construcción del número. O sea, en la matemática maya, la forma de construir el número no requiere operaciones ni de suma, ni de resta, ni de multiplicación, sino más bien de un proceso de retroducción, ¿no? De pensar un número mayor, o sea, a partir de la segunda veintena, siempre pensamos en la siguiente veintena para poder nombrar un número que queramos construir, ¿no? Entonces, esto estamos llamando un pensamiento prorretroductivo que finalmente nos ayudaría un poco en la construcción de lo que queremos hacer. O sea, ¿cómo lo observaríamos? Incluso en la matemática está muy claro cómo es el pensamiento prorretroductivo. Pero en lo social igual lo podemos pensar cuando nos imaginamos escenarios futuros y trabajamos sobre esos escenarios futuros. Una idea que me trajo muy clara y que me dio a entender también muchas cosas de esta la plantea Silvia Cusicanqui cuando habla del tiempo, ¿no? Ella define el presente, dice como el presente tiene semillas de futuro traídas desde el fondo del pasado, ¿no? Entonces no es más que eso de construir ahora, pero siempre pensando en que hay una imagen de futuro que se relaciona con nuestras raíces, ¿no? Entonces la construcción del presente no tiene sentido si no hacemos todo esto. Entonces creo que desde esta perspectiva no tendríamos que estarnos siempre basándonos todos en el pasado. O sea, por ejemplo, no plantearme como quiero ser un presidente como Benito Juárez o como Francisco I. Madero, sino pensar en cuál es la imagen de futuro de la sociedad que queremos y ver si algo de lo que pasó en el pasado nos sirve para construir esta imagen de futuro. Y eso está presente en la matemática maya y en la concepción del tiempo, que es circular. Y el cuarto elemento, decimos, bueno, esto como está en construcción, y decíamos, como todo es tetradimensional, tiene que haber 4 elementos en este proceso de construcción. Por lo tanto, el cuarto elemento que estoy integrando sería el sentipensar. Es decir, la construcción del conocimiento no es solamente una cuestión racional y fría, ¿no? Sino es una cuestión donde se mueven emociones y afectividades. Y si eso no está presente dentro del proceso de construcción, finalmente creo que se vuelve una actitud o una acción fría, calculada, razonada,
pero muy lejano a lo que realmente sentimos como personas, ¿no? Entonces, si integramos estos 4 elementos, sí podríamos ir pensando en que la forma de construir el conocimiento tendría otro tipo de implicaciones, ¿no? Y esto es, digamos, que la cuestión epistemológica. Pero ahora en la pedagógica, es decir, tenemos que construir también una pedagogía, o sea, una forma de enseñar esto también, ¿no? Una forma de construir con el otro. Y también podemos ir pensando en estos 4 elementos, ¿no? Primero, partir de un anclaje cultural. Los conocimientos que se ven en el aula tienen que tener un anclaje en la cultura para poder luego pasar en los otros momentos que tendría que ver con el docente, cómo apoya esa construcción, cómo los estudiantes participan entre sí, cómo construyen entre sí, que digamos como parte de lo que se vive en la misma comunidad, ¿no? Y luego cómo se expresa esto que aprendemos en acción, ¿no? Entonces, estos 4 elementos tienen alguna referencia con lo que ya hemos estudiado en un momento dado, como aprendizaje situado, mediado, significativo, colaborativo, ¿no? Incluso hay un 5.º elemento que sería el aprendizaje expansivo, que muy poco se ha trabajado sobre ello, ¿no? Pero que nos estaría dando pautas para formar aptitudes y actitudes necesarias para crecer e interactuar éticamente en otros espacios y en otros tiempos. Es decir, finalmente esto es algo que a veces también se está ausente en el aula, porque muchas veces los conocimientos que construimos solamente tienen demanda para el aquí y el ahora, ¿no? Pero en esta incapacidad que tenemos de imaginarnos futuros, también el conocimiento no tiene impacto hacia el futuro, ¿no? Entonces, es como ir pensando cómo ir resolviendo los problemas que ahora tenemos, pero también cómo ir pensando en resolver los problemas que todavía no tienen presencia. El aprendizaje expansivo, en este sentido, se relacionaría con 3 finalidades, ¿no? Y sería como un eje vertical que articularía el plano tetradimensional que estamos planteando. Y la primera finalidad tiene que ver con el sujeto, es decir, todo aquello que yo pueda construir, yo lo vi, digamos, en el plano de mi propio trabajo de investigación, lo vi diciendo, a ver, esto que estoy construyendo, primero, ¿cómo me reconstruye a mí? Porque si lo que yo hago y construyo en relación con el contexto, en el proceso de investigación, no hizo ningún cambio en mis esquemas cognitivos, entonces no tiene mucho de significación, ¿no? Y precisamente tiene que ver con estos 3 niveles de significatividad que también estoy planteando dentro del proceso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la investigación cualitativa siempre pensamos que el criterio de validez que se plantea en la investigación cuantitativa, aquí no sería validez sino más bien significatividad. Entonces, si hablamos de significatividad, tendríamos que buscar significativo dónde y para qué. Entonces, yo estoy planteando estos 3 niveles de significatividad también. Es decir, el primer nivel es conmigo mismo. ¿Qué pasa con el sujeto que investiga y que construye conocimiento, ¿no? Si se reconstruye a sí mismo o no es capaz de reconstruirse a sí mismo. El otro nivel de significatividad tiene que ver con el contexto inmediato. Es decir, ¿qué sucede en mi contexto inmediato cuando yo trabajo con ellos, ¿no? ¿Qué cambios podemos hacer? Pero el tercer nivel sería esto, que impactaría en otro espacio y en otro tiempo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la expansión del conocimiento también y la expansión de los aprendizajes, ¿no? Entonces, eso se vería de esta forma. Es como el planteamiento en construcción, no es algo acabado porque incluso estamos ahorita trabajándolo con otros grupos de compañeros e intentando reconstruirlo ya en la práctica, ¿no? Entonces, primero, en estos 2 niveles, primero, a ver, en la investigación, cómo podemos trabajar a partir de esta tetradimensionalidad del pensamiento, y circularidad, y prorreproductividad y afectividad, ¿no? Y el segundo nivel es en la didáctica. Cómo producir procesos o cómo organizar procesos de enseñanza-aprendizaje que también vayan articulando estos elementos y poder ir realmente reconociendo si se logran o no se logran cambios sustanciales en los procesos de aprendizaje. Entonces, sobre eso estamos aún en las actividades y bueno, pues construí un modelito tetradimensional para poder mostrarle en los grupos en los que estamos cómo se vería esta construcción construida, y es así, es un plano horizontal de 4 dimensiones con un eje vertical de 3 finalidades que finalmente mostraría
un proceso en 7 direcciones. Y este proceso de 7 direcciones no es, digamos, solo una construcción mía, sino que ya está presente en muchos otros espacios que están hablando de las 7 direcciones en la construcción del conocimiento didáctico pedagógico, ¿no? Pues nos quedaríamos con esta imagen y con esto agradezco su atención y esperamos que haya interacción con ustedes. Muchas gracias. Yo quisiera seguir, si nos pudieras contar un poco la situación que actualmente tiene la Escuela Normal Jacinto Canek y cuál es la posición de los maestros, los estudiantes, qué es lo que está pasando. Un poco nada más para contextualizarnos en qué vamos. ¿En qué vamos? Siempre juntamos un poquito de preguntas y empezamos. Bueno, A ver. Nicanor. Es una pregunta también con relación a la normal. Creo que la historia de las normales, como tú comentaste, tiene un origen de escuela socialista, ¿no? Y que no han podido hasta la fecha volver a deshacerse de esa ideología con la que fueron creadas. Pero más aún, pues también hay una ideología muy implícita en las normales, en el pensamiento pedagógico de las normales, que viene de Rafael Ramírez y que nos hace pensar que los campesinos indígenas iban a estas normales, pues su compromiso era integrar a la población indígena a la sociedad nacional, ¿no? claro. Eso era lo que una visión socialista. Y les llega de pronto así el planteamiento del formal y del enfoque intercultural y les cuesta mucho trabajo procesarlo, ¿no? Y frente a ese enfoque intercultural se ven como conservadores, ¿no? Conservadores en el sentido de que incluso como se maneja ahora en el sentido de conservador así, que conserva y vieja ideología que está ahí estada en el pensamiento pedagógico de los profesores. O sea, los menos son más nacionalistas que pues, para decirlo de otra manera, ¿no? Los profesores. Entonces, hay un conflicto ahí muy fuerte que no pudieron procesar, ¿no? No sé si eso ha cambiado, es decir, el enfoque les llegó en el 2002, 2003, ¿no? Sí, 2000. Y algunos como agua fría, ¿no? Como un balde de agua fría. Entonces, no sé si puedes comentar. Ok, gracias. A ver. Bueno, ocurre que hay un par de personajes que estamos aquí nos tocó estar involucrados en ese proceso de introducir la perspectiva intercultural en las escuelas primarias. Y me imagino que podrán imaginarse lo que nos pasa, ¿verdad? Porque pusimos muchísimo esfuerzo para transformar todo el currículum. Pero en un determinado momento llegó la indicación de que por razones jurídicas eso no se podía. Porque entonces iba a ser otra licenciatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y el asunto pues acabó con que los docentes tenían que aprender lo que aprendía cualquier maestro, más los indígenas, lo que les correspondía. Y se puso allá abajo un agajo en el subsuelo del currículum a las materias específicas, ¿sí? Y a mí nos tocó pues, recuperar como pudimos lo que en ese momento era factible para poner por lo menos algunas conceptualizaciones, introducción y demás, pero finalmente lo único que se considera como indígena es introducir la lengua. Y entonces, pero eso no es exclusivo ni de las normales, esa es una constante, ¿sí? Educación indígena
se resuelve haciendo un taller de lengua, poniendo una asignatura de lengua. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría que ustedes comentaran, que tú comentaras algo de cómo vieron, bueno, el currículum así quedó. Las pocas cosas que se habían logrado transformar finalmente no se pusieron. Propusimos que las 8 horas de lengua español se partiera en 3 segmentos, ¿sí? 3 de español, 3 de lengua indígena y al mismo tiempo para que los docentes pudieran estar trabajando esta comparación, articulación, dado el tipo de personal que imaginamos que debe estar ahí. Obviamente casi nos cuelgan en una reunión nacional de manualistas y no pasó. Entonces, pues un poquito sobre eso y después, para no volver a tomar la palabra, un tema aquí permanente es la cuestión de los conocimientos indígenas. Yo entiendo toda y me parece una cosa interesante, pero si pudiera explicar un poquito cómo tratan ustedes o cómo entienden ustedes esto de conocimientos indígenas como contenido curricular. ¿Aguanta otro? Bueno. Bueno, creo que no está muy complicado lo que voy a decir yo, o lo que a ver si usted puede aclarar un poco. O conversando con varios colegas lingüistas, o gente involucrada en la cuestión del lingüismo en las escuelas indígenas, ¿no? Y nos parecía, o a muchos encontrábamos, que la parte bilingüe pues como que ha seguido su camino independientemente del intercultural, cultural y todo lo demás, ¿verdad? Hay proyectos, modelos, enfoques, lo que sea, y se le agrega bilingüe, o se le pone bilingüe, pero eso tiene su propia lógica, no casa con nada. Entonces, en esta, lo cual es muy, o sea, necesitamos replantearnos, integrar, y esa era parte de la sección que hicimos, cómo integramos el componente bilingüe en un proyecto educativo, ¿verdad? Entonces, en una perspectiva como esta, que usted nos presenta aquí, había manera de que lo bilingüe no fuera algo que va por su propia ruta y que además se disfruta, o sí se integra también en esta perspectiva. Se integraría. Bueno, si quieres una preguntita. Bien, como casi tiene que ver con lo de la escuela normal, las otras 3, es decir, primero que ya les decía que yo llego a la escuela normal comisionado en el 2010, entonces no soy profesor de la escuela normal, pero estuve ahí 3 años, hasta el 2013, el 2014 que me salí, y ahora que regreso en 2017 ya no regresé a la normal. Me comisionaron a la Universidad Pedagógica en San Cristóbal, entonces ahorita soy profesor de la Universidad Pedagógica en San Cristóbal, ¿no? Entonces esta es experiencia de la normal que a veces cuando la platico molesta a algunos de la normal cuando dicen ¿y por qué él habla de la normal si ni siquiera está en la normal? Si ni siquiera es maestro de la normal, ¿no? Pero bueno, pasé por ahí y estudié y lo tomé como caso de estudio, ¿no? Y por eso puedo hablar de la escuela normal. Bien, entonces en ese sentido ya no estoy ahí en la escuela normal desde 2014 prácticamente, aunque el estudio lo hice entre 2014 y 2017, conocí todo ese proceso que se vino dando hasta hoy, que la escuela normal no está funcionando, ¿no? Bien, y no está funcionando por eso, precisamente por estos conflictos que se vienen dando entre profesores y estudiantes, que en un momento dado eran bastante llevadero, o sea, nos podíamos llevar bien. Yo estuve en la supervisión académica y podíamos platicar con los estudiantes y acordar cosas, ¿no? Pero algo que sí molestaba a la generalidad de estudiantes eran las decisiones autoritarias, ¿no? Entonces siempre es así como que ver que lo que el maestro dice vamos a hacer, no. Primero lo platiquemos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay compañeros que sí se llevan en esa parte, sí lo platiquemos, pero obviamente hay compañeros que no. La autoridad es el maestro, o la autoridad es el director, o la autoridad es el subdirector, y por tanto acá no hay nada que platicar. Entonces, eso fue llevando, desde mi perspectiva, a ir deteriorando más y más la relación, hasta que después de los movimientos magisteriales de 2000,
16, que fue el más fuerte, tardaron 3 meses sin trabajar en Chiapas. La escuela normal se vuelve un poco más fuerte el conflicto y se regresa ya con la intención de o hacen los profesores lo que querramos o no. Entonces los profesores optaron por salirse de la escuela y decir no queremos ser ordenados o mandados por los estudiantes y abandonamos las aulas y hasta ahí quedó en 2018, ¿no? Salen de las aulas y los estudiantes empiezan un proceso de gestión de que queremos volver a clases, pero los maestros dicen que ya no quieren volver a clases porque no hay condiciones de respeto entre estudiantes y profesores, ¿no? Y entonces hasta ahorita está ahí. Los estudiantes optaron por tener clases extramuros, ya les rentaron unas aulas en San Cristóbal de las Casas, pero aún no sabemos si esas clases están siendo válidas o no, quién las va a oficializar, si no hay un director en funciones, ¿no? Entonces, ellos según están trabajando, ¿no? Pero hasta ahorita no sabemos exactamente qué vaya a surgir en estos días, ¿no? Porque apenas lo que se filtró hace poco es que ya tenían la indicación de regresar a las aulas, pero sin la plantilla de profesores que venía trabajando, ¿no? Pues si regresan solo estudiantes vamos a poner profesores nuevos. Ese es otro problema para el Estado, porque ¿de dónde van a venir estos profesores, no? Si hay tanta escasez de profesores para escuela normal. Y bueno, pues será un problema que el Estado va a arreglar finalmente, ¿no? Que buscará quizás las formas de hacerlo, pero entra ya en conflicto la misma plantilla de profesores que también tienen derechos, también tienen obligaciones, pero se diluye en esa parte ya con la confrontación, ¿no? Y pues entonces en ese sentido va hasta ahí. La cuestión del currículum es que sí, efectivamente, ¿no? Desde 2000, el currículum del 1997, que es el que entra en funciones, iba con eslogan con enfoque de educación intercultural bilingüe. Habían textos que fortalecían esta parte curricular, estudiando, digamos, cosas de las culturas indígenas a nivel nacional, estaban ahí y se estudiaban como parte de todas las materias. Es decir, había, por ejemplo, matemáticas, el curso de matemáticas, pero también había una relación a cómo eran las matemáticas en alguna cultura, o geografía, o ciencias naturales, todo tenía como relación con la cultura, ¿no? Estaban los textos generales y también textos que relacionaban con la cultura. Aparte de que había una línea formativa, ¿no? ¿Usted se acuerda la de lengua y cultura precisamente, ¿no? Y en esta línea de formación o eje de formación de lengua y cultura, el aspecto central era cultura, ¿no? Pues de lengua nunca se vio nada, nunca pudimos ver si esta propuesta que decía la mitad de las horas de español y la mitad de las horas de lenguas, pues no, ¿no? Entonces era más bien cuestiones más culturales y sí trabajos como secundarios acerca de la lengua, pero digamos una demanda a los estudiantes era, debería haber profesores, por ejemplo, si ahí hay Tzetal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Mam, pues debería haber profesores por cada una de estas lenguas. Y obviamente no lo sabía, ¿no? Entonces el profesor encargado del eje de lengua y cultura era un profesor Tojolabal, pues tenía que hacer trabajos de todas las lenguas, ¿no? Por tanto, la cuestión lingüística nunca fue, digamos, un tema de estudio o de trabajo. Sabemos que muchos profesores llegan a esta altura de la educación superior, aun cuando hayan pasado por la escuela primaria bilingüe, llegan a educación superior sin saber leer y escribir en su lengua. O sea, las lenguas son orales finalmente, ¿no? Entonces, no hay procesos de alfabetización sistemática para que los alumnos en primaria aprendan a leer y escribir en su lengua. Por tanto, es una demanda también a la educación superior, ya en la escuela normal, que el profesor sepa escribir su lengua para poder ser profesor. Pero ¿quién les va a enseñar a escribir o a leer en su lengua? Si no había profesores en la escuela normal que le enseñaran a leer y escribir en su lengua, ¿no? Entonces, y esto también era una como contradicción que nosotros veíamos hasta en los procesos, tanto de admisión como de egreso, ¿no? O sea, para entrar a la escuela normal tenían que presentar un examen de conocimientos generales y un examen de lengua y cultura indígena. Pero con que aprobaran conocimientos generales era suficiente, aunque reprobaran lengua y cultura indígena, ¿no? Porque el valor era 50% cada una de las esferas. Y al salir, igual el profesor para acreditar o para acceder a una plaza presenta un examen general y un examen de lengua y cultura indígena. Pero no pesa tanto que lengua y cultura indígena prueben o reprueben. O sea, si aprueban conocimientos generales, pueden tener la plaza, ¿no? Entonces, finalmente decían los profesores que era una contradicción formarlos también en lengua indígena normal si al final no va a tener impacto en su
para acceder a la plaza, ¿no? O sea, no tenía ninguna significatividad. Entonces de ahí que esta cuestión de lengua y cultura, o más, principalmente más de la lengua, ha estado como muy marginal dentro del currículum ya práctico, ¿no? Dentro de la acción curricular de la escuela, ¿no? Y pues en ese sentido yo creo que podemos ver que no ha habido mucho peso. Luego, ahora, si nos vamos a la cuestión de la cultura, un planteamiento personal que tengo yo y que lo hago presente en mi tesis es que se ha trabajado mucho sobre la cuestión lingüística como parte del trabajo en educación indígena. Incluso se ha pensado en que, o se ha dicho incluso, que los bajos resultados escolares que existen en escuelas primarias indígenas tienen que ver con la lengua. Es decir, como no hablan bien el español, por eso reprueban, ¿no? Entonces, casi en todas las comunidades donde sea 100% monolingüe o más en lengua indígena, los resultados escolares son muy bajos. Y yo estoy planteando que sí, la lengua sí es muy importantísimo, pero creo que nos olvidamos de algo mucho más importante, que son los procesos de construcción del conocimiento, que obviamente están estructurados en una lengua distinta, ¿no? Entonces, no es solamente el hablar y leer esa lengua, sino cómo construyen los niños su conocimiento a partir de esa lengua. Y así estamos pensando que hay procesos distintos, no son tan lineales. Ahí entra la cuestión circular espiral, ¿no? Que no son como los hemos aprendido normalmente desde el occidental, ¿no? Sino que hay cuestiones mucho más particulares que tienen que ver con cómo se entiende el mundo, y una de las propuestas es precisamente esta cuestión cuando analizamos la construcción del número. Si en las matemáticas se construye de esta manera el número, y nos vamos que en la cuestión decimal es muy fácil decir 25 porque es 20 más 5 y punto. Pero aquí construir el número 25 implicaría que el estudiante piense en el número 40 que falta por llegar, se regrese a lo que queremos y luego plantear que el 25 no es más que 5 del 40, 5 de la segunda veintena, ¿no? Entonces, ese proceso de razonamiento quizás no se le ha dado mucha importancia al trabajar en el aula, y seguimos trabajando un proceso lineal con los niños, ¿no? Y no ese ir y venir, ¿no? Entonces, yo creo que sí haría mucho más falta ir pensando en estas cuestiones de cómo se construye el conocimiento desde las propias comunidades, ¿no? Y a partir de ahí también adquiriría valor esta idea de qué conocimientos son, ¿no? Cuáles son los conocimientos que llevamos en el aula. Y yo creo que sí están presentes tanto en la lengua como en las mismas prácticas de las comunidades, en las mismas prácticas socioculturales que se llevan a cabo, otras formas distintas de entender el mundo, y que esto no lo digo yo solito, lo han dicho muchísima gente, ¿no? Pero lo que yo encuentro es que aparte de esto que se ha dicho muchísima gente, siempre se ha dicho, es que son conocimientos distintos, o es que hay procesos distintos de construir el conocimiento, es que las formas son otras, sí, pero ¿y eso cómo lo llevamos al aula, no? Y ese sigue siendo como el espacio vacío todavía, ¿no? Y es la necesidad de ir construyendo en eso y realmente ir planteando una forma, una pedagogía, una didáctica, una heurística incluso, de cómo esto realmente tiene presencia en las aulas, ¿no? No, quería ver como un tema para mí muy problemático, es que hablar del proceso constructivo del conocimiento sin hablar de los discursos asociados a el aula es diálogo, educación es comunicación, entonces esos procesos constructivos, si los pienso en términos didácticos o los pienso en términos incluso epistemológicos, no son independientes como de la parte discursiva, ¿no? De la forma en que se comunica uno por uno mismo incluso esos pensamientos. Y ahí siento que a veces cuando se plantean cuestiones epistemológicas, esta cuestión de forma y contenido, esta cuestión de lenguaje y pensamiento, me parece que es central en cualquier trabajo, ya sea didáctico o de investigación o epistémico, filosófico, en ese sentido, ¿no? No sé ahí, tú qué ves ahí, ¿no? O sea, tu experiencia de tu trabajo y la construcción de este modelo, esa parte, ¿cómo la plantea? Lo digo porque no solamente son procesos constructivos de conocimiento distintos, son discursos distintos, son intérpretes distintos, son distintas identidades en tanto interpretar el mundo, pero también en términos, por ejemplo,
Pues la invención de la argumentación es una invención que no corresponde a estos pueblos, son otras maneras de explicar, son otras maneras de explicarse y de manifestar. Y ahí siento, no sé tú cómo lo pienses, que no se pueden ver como binomios separados, sino que están profundamente entrelazados. Entonces esta cuestión de lengua y cultura, lengua y construcción, de conocimiento, procesos cognitivos y lenguaje, me parece que ahí nos falta un alto camino por recorrer, porque las instancias finalmente académicas, las instituciones como del saber, digamos, están muy ancladas en discursos y formatos textuales muy jorobados para salvártelos, andar a publicar algo o andar, ¿no? O crear ¿no? Ahí siento que nos falta entender el vínculo tan profundo que hay entre estos procesos como lingüísticos o discursivos y constructivos epistémicos en el sentido del conocimiento. Claro. Muy bien. ¿Empiezo? Gracias. Una pregunta volviendo al asunto de lo intercultural. Tú comentaste que el plan de estudio finalmente tuvo un enfoque intercultural. A mí me gustaría que nos aclararas un poquito qué significa eso de enfoque intercultural. Y digo, trato de explicarme por qué. A veces, cuando no hay posibilidades de incidir en la estructura curricular de un programa, se le da como un cierto revestimiento de teoría intercultural y con eso queda. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Y si esto intercultural es aquella idea de la interculturalidad para todos o la especificidad de lo intercultural bilingüe para contextos particulares. ¿Alguna más? ¿Miguel? Me quedó una duda sobre lo que decía al final de la respuesta que dio. Escuchando a algunos compañeros de la normal Jacinto Canek, ellos manifestaban que el movimiento que estaban teniendo en la actualidad era por mejoras a su currículum, que porque les habían cambiado parte del currículum, que porque habían sido reprimidos en diferentes formas. Su versión de ellos de por qué están en paro es otra. A lo que voy aquí es por decir, ¿cuál sería el problema de fondo de este movimiento que está surgiendo ahorita y cuál podría ser una solución que ustedes como maestros o que estuvieron en la normal podrían plantear a los alumnos? Porque sí había escuchado esta parte en donde algunos maestros habían sido reintegrados en otras escuelas, pero que no en la Jacinto Canek. Y también la pregunta sería si hay maestros que en estas clases alternas que está teniendo, hay maestros que tengan este sentido de interculturalidad o que tengan una formación más bien en ese sentido. Gracias. Bueno, tú también una pequeña preguntita. Bueno, esto que tú nos compartes, Elaine, tiene que ver, bueno, con tu historia, tu experiencia, todo tu recorrido, pero es tu trabajo de tesis doctoral, ¿verdad? Yo creo que aquí hay como una objetivación, una distancia sobre muchos procesos que tú has visto en la Jacinto Canek y seguramente en otras instituciones que has experimentado y en las que has trabajado. ¿Qué de estos procesos que tú objetivas para construir esta propuesta epistémica, pedagógica, existen, aunque no estén nombrados, aunque no estén explicitados en el trabajo en la Jacinto Canek, en el trabajo en la LEPEP? Y es decir, yo tengo a veces la percepción que algo de esto sucede en muchos de los trabajos pedagógicos que hacemos. Cuando lo veo así objetivado, con nombres, con esquemas, digo, nosotros aquí hacemos cosas que están vinculadas, no las tenemos sistematizadas como un modelo, menos como un modelo intercultural. Pero ¿qué de esto tú crees que sucede en el proceso de formación en la Jacinto Canek, eventualmente en LEPEP, ¿no? Porque también yo percibo que
mucho de, digo, muy difícil de decir porque es una primera apreciación a un planteo muy profundo, ¿verdad? Pero mucho de esto que hay en lo que tú llamas pensamiento maya, etc., tiene que ver con cosas que ya nosotros también estamos trabajando desde la epistemología occidental, si quieres decirlo, ¿verdad? No sé cómo llamarla, pero la cosa colaborativa, la cosa dialógica. Entonces, ya hay un campo que no está tan dividido. Yo lo percibo así también en tu trabajo. Entonces, ¿alguna reflexión en torno a eso? Gracias. Sí, empezamos con la cuestión que plantea nuestro Tirso, ¿no? La cuestión del enfoque intercultural. Precisamente el planteamiento que estamos como mostrando es que sí, efectivamente es algo que se le pega, ¿no? La maestra lo decía muy claramente, se pone en el fondo del currículum a lo que diga intercultural. O sea, no, cuando decimos que finalmente se le pone enfoque intercultural, no estamos diciendo que en la práctica fue ese enfoque intercultural, sino que al currículum se le bautizó con ese enfoque, ¿no? Poniéndolo educación, licenciatura de educación primaria con enfoque intercultural. Pero de eso a que en la práctica hubiera habido este enfoque intercultural, creo que hay una distancia bastante grande con esto que decía que no se logra todavía no se logró entender qué significaba esto de intercultural ya en la formación de profesores, ¿no? Porque nada más hablar de intercultural, y un profesor lo decía dentro de las entrevistas que tomé, decía, es que se pensó que el intercultural es darle cabida a todos y aquí están todos presentes y ya con eso estamos haciendo interculturalidad. Pero no se ha pensado todavía en las implicaciones del currículum, tanto desde la lengua, tanto de los propios conocimientos que se construyen o se generan, ¿no? Y desde dónde vienen esto y cómo dialogan estas culturas, ¿no? Porque si hablamos de interculturalidad, sí están presentes, damos por hecho que están presentes varias culturas, pero en la práctica, cómo dialogan estas culturas o cómo conversan, cómo conviven, ¿no? Y qué se construye a partir de eso. Y sabemos que lo que pasa es que es una cultura que hay en el aula. Es una cultura a la que se especifica, o sea, si no está presente la otra cultura o las otras culturas, no están presentes en su dimensión lingüística, en su dimensión cultural, en su dimensión de conocimientos propios, o sea, que si no están presentes eso en el aula, entonces no hay interculturalidad, o sea, sigue siendo una cuestión monocultural, que es lo que pasa en las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que planteamos, a ver, ahora busquemos entonces no solamente qué conocimientos de estos pertenecientes a las culturas originarias pueden estar presentes, sino también estas formas de cómo también se construye el conocimiento, porque si sabemos que hay una cuestión ya pedagógica, epistemológica externa, que es la que prevalece, pongamos otras formas y las pongamos ahí al mismo nivel, ¿no? Bien, y esto también tiene que ver con lo otro, también, igual que el planteamiento creo de la compañera, ¿no? Porque cuando se piensan en otras formas, yo estoy trabajando también ahí mismo el concepto de intertransculturalidad, porque finalmente no son cuestiones que tienen que ver solamente con mi cultura o la cultura del otro y que ahí se quedan o que conviven y ahí se construye algo, ¿no? Sino que hay un ir y venir de una cultura a la otra y una apropiación mía de la otra cultura y del otro de mi cultura, y por tanto se están construyendo, dice, otras formas culturales, ¿no? Las culturas no están quedando finalmente cerradas, ¿no? O en marcos cerrados, sino que se están intercambiando constantemente y están cambiando las culturas. Por tanto, muchos de los planteamientos igual desde que ya conocemos desde distintos autores, decíamos aquí, está presente Vygotsky, Brunner, con Pensamiento y Lenguaje, varios que hemos abrevado también en la misma universidad, están presentes en este sentido, ¿no? Por tanto, no estamos como alejados, no son cosas distintas, ¿no? Sino que aquí tal vez el planteamiento es cómo integramos todo esto, ¿no? Porque esto también, igual ya en la tesis podríamos revisarlo, que también tiene que ver con ir incursionando un poco en esta idea de pensamiento complejo, porque finalmente hemos estado como sosteniendo propuestas nada más desde una sola perspectiva e ignoramos que la realidad finalmente es compleja y que requiere tal vez integrar diferentes perspectivas para ir conociendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo trabajo aprendizaje colaborativos nada más, ¿no? Sí, pero igual si hay otras perspectivas que se integran a esa, ¿no? O el planteamiento de aprendizaje situado de Frida, ¿no? Y se queda con aprendizaje situado y hasta ahí, ¿no? Pero igual
si ya vemos que desde las propias comunidades, el conocimiento, cómo se construye desde la propia relación entre adulto y niño, ¿no? En este proceso de imitación y luego de práctica real, ¿no? Hay procesos tal vez que pueden irse integrando y que están, aunque hayan sido nombrados ya por otros autores, igual podremos reconstruirlo desde ahí. Y ese es un reto también que estamos planteando desde acá. Por eso es que lo puse casi al pie de página, esto de situado, mediado, colaborativo y todo eso. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que trabajar, lo hemos estado haciendo ya en algunos grupos, de que esto nombrémoslo desde nuestras propias lenguas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de mediación, del aprendizaje mediado, que tiene que ver con lo que el papel hace realmente con los estudiantes. El concepto de profesor de Zetzeltal, que es el Noptezvaneg, tiene mucho que ver con eso. Porque es el profesor acerca el conocimiento, o el experto, podríamos decir, o el adulto acerca el conocimiento al otro, ¿no? Entonces es un proceso de mediación, que algún otro autor lo haya dicho, ¿no? Pues la colaboración más, y estamos centrando más la cuestión de colabor, porque tiene que ver con el trabajo conjunto, ¿no? Trabajemos juntos, es colaborar, ¿no? Y dejamos un poco de lado el concepto de cooperativo, que a veces se relacionan o se nombra uno por el otro y da igual, ¿no? Pero quizás no, porque el trabajo cooperativo tenga otra significación en otros espacios. Y aquí más es colaborar o co-trabajar con el otro para poder construir juntos algo, ¿no? Entonces, podemos irle resignificando, porque el problema ahorita está con la cuestión de las lenguas. Es decir, esto que ya conocemos tiene otro sentido cuando lo nombramos desde las propias lenguas indígenas. Y ese es el reto, ¿no? ¿Cómo lo nombramos desde ahí, ¿no? La misma palabra epistemología, una compañera me decía, pero ¿por qué le estás llamando epistemología? Pues es la única palabra que tengo ahorita, ¿no? Para eso. Pero, bueno, búscala tú en tu lengua y búscala tú, y pensemos esas formas de construir el saber, ¿no? Y cómo le vamos a ir renombrando, ¿no? Pero por lo pronto, obviamente, tenemos un marco occidentalizado, hemos pasado por la escuela un montón de años y la escuela es de ese marco, y entonces estamos nombrando eso con lo mismo que conocemos. Pero el trabajo es decir cómo lo renombramos, ¿no? Cómo lo renombramos a partir de lo que sabemos y conocemos, ¿no? Entonces, es esta relación también que tiene que ver con la cuestión de lengua y pensamiento, ¿no? Es decir, todo esto que estamos construyendo sí está avanzando hacia una forma de pensar distinta a los procesos, pero todavía está muy marcado, construido desde una lengua que ya dominamos y desde un pensamiento que ya dominamos, ¿no? Sin embargo, ir encontrando, bueno, al menos yo pienso así, que ir encontrando estos modelitos que están ahí presentes en la cultura ya es un paso, o sea, para ir pensando que podemos ir construyendo cosas distintas desde ahí, ¿no? Desde ahí, y que ya en la práctica, si vemos que tiene otro impacto, podemos decir, otra significación con los estudiantes, ¿no? Porque por ejemplo, cuando hemos trabajado la construcción de proyectos de investigación desde esta perspectiva tetra, un primer paso que se le aclara a muchos estudiantes es la pregunta de investigación. O sea, qué tan fácil la construimos desde lo que nos estás diciendo, cuando no sabíamos ni de dónde iba a salir la pregunta de investigación. Pues ahí tenemos 4 espacios de la realidad que nos producen un tipo de cuestionamiento distinto, y ya tú decides desde dónde quieres preguntarle a la realidad, ¿no? Y así podemos ir facilitando, pero digo que sí es un proceso, es un modelo también bastante didáctico, porque se facilitan muchas cosas en el proceso con los estudiantes, ¿no? Y bueno, mi propuesta finalmente es esa, que esto podría ir haciendo intercultural nuestras prácticas, ¿no? Porque estaríamos, sí, obviamente no dejando de lado este marco que ya conocemos, pero ir al mismo tiempo ya ir reconstruyendo procesos a partir de elementos que pertenecen a otras culturas distintas y que no son homogéneos. Finalmente, cuando yo digo esto está en la cultura maya, y revisamos que no está en todas las lenguas mayas, ¿no? Acabo de bajar por ahí una aplicación de un traductor de lenguas mayas de Guatemala, y vemos que en las mismas 9 lenguas que están registradas ahí, los procesos de construir el número son distintos, ¿no? Entonces lo más cercano que tenemos es el Tzeltal y el Tzotzil de Chiapas, que se adecúa bastante a este proceso, ¿no? Pero que no está igual, no es homogéneo en toda la cultura, ¿no?
Bien, pues yo creo que eso es más bien el planteamiento que estamos haciendo. Bueno, tenemos una pregunta de Brasil. Bien, Mariana Palladino te hace la pregunta sobre si has acompañado o tienes información de qué forma esta propuesta epistemológica basada en la cosmovisión maya está siendo implementada o apropiada por los maestros que fueron formados en la normal. O sea, si aplican esta propuesta entre sus alumnos en las escuelas del medio indígena de Chiapas, ¿no? Y yo quisiera también hacerte una pregunta muy rápida sobre qué reacción tiene para no solamente los estudiantes, la formación de los estudiantes, sino también los diferentes profesores que están ahí en la escuela Jacinto Canec o en el diálogo con otros profesores de otras universidades cercanas acerca de la propuesta que tú estás planteando, si hay como reacciones, contrarreacciones, y si esta propuesta facilita en cierta medida un reposicionamiento de los estudiantes o de los propios formadores en su proceso tanto o de aprendizaje o de formación de parte de los formadores. Voy a empezar con la pregunta de un compañero hasta allá atrás que no la retomé hace ratito, que tiene que ver con el conflicto de la escuela normal. Y ciertamente, si nos preguntamos cuáles son las causas de fondo, pues habría muchas causas y las principales son estas de los criterios de contratación de profesores, ¿no? Que a partir de la reforma se implementa un examen obligatorio, aunque yo critico mucho esa parte, igual en la tesis lo pude poner también, porque pareciera que todo era general en México, pero en Chiapas se vienen aplicando examen de admisión a los profesores desde hace años, desde hace muchísimos años. Los profesores presentan un examen para obtener una plaza. ¿Sí? Eso no es nada nuevo en Chiapas. O sea, ¿cuál fue lo nuevo en Chiapas? Es este criterio de idoneidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo que lo que pasaba antes, que por ejemplo habían 100 plazas y presentaban 200 estudiantes o 300 aspirantes, pues los primeros 100 obtenían plazas y listo, los demás ya sabían que no quedaron y punto. Pero el criterio de idoneidad pasó de que, por ejemplo, habían 100 plazas, 300 presentaron examen y habían 200 idóneos. Pero no hay plaza para 200 idóneos porque habían solo 100 plazas. Entonces estos idóneos empezaron a pelear que querían plaza porque son idóneos, ¿no? Entonces este criterio de idoneidad fue lo que vino a causar problemas y muchos estudiantes de la escuela normal empezaron a quedar fuera, ¿sí? Porque antes estaba garantizado que los 40 egresados tenían plaza porque quedaban dentro de los primeros 40 lugares que habían. Pero ahora ya no, porque si no eres idóneo, pues no quedabas ahí y se corría. Entonces, ese es uno de los principales planteamientos, los criterios de idoneidad, y como ya le decía, no son retomados acá lo más idóneo de la escuela, que sería la cuestión de lengua y cultura. Finalmente eso no tenía mucha validez, por tanto, es un punto que había que discutir bastante, ¿no? Y luego las otras causas que tienen que ver con el movimiento magisterial, que también están presentes ahí, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ha venido detonando los conflictos dentro de la escuela normal. O sea, serían diversos y muy complejos y sería como muy aventurado tratar de definirlos desde una sola perspectiva. Finalmente tenemos la postura de que las realidades son complejas y estos conflictos son multicausales. Collins precisamente aboga mucho en eso, ¿no? O sea, ningún conflicto tiene como punto de partida un solo problema, una sola situación. Siempre son multicausales, entonces aquí se conjuntan un montón de causas, una diversidad de causas que dan finalmente pie a una situación problemática que desemboca en todo esto, ¿no? Ahora, los profesores que están trabajando en estas aulas, ¿tienen o no conocimiento del enfoque intercultural? Decirles nada más que la mayor parte, es la información que tengo, porque yo no estoy en la normal, que los profesores que están trabajando en estas aulas son los interinos, o sea, no tienen plaza de base en la escuela normal, y son profesores que fueron contratados nada más para un tiempo determinado, y no están formados dentro del enfoque intercultural, ¿no? Y
Lo otro era este modelo que se está construyendo y cómo lo venimos trabajando. Bueno, en la misma escuela normal, precisamente el trabajo de la tesis, el trabajo de investigación en la escuela normal era tratar de implementar esto en la escuela normal. Y como ahí empezó la construcción, era empezar a trabajarlo ahí. Pero eso hubiera sido posible si al terminar yo el trabajo de investigación hubiese regresado a la escuela normal. Como no regresé, entonces, y en ese momento cerraron la escuela, no se ha trabajado nada de esto, pero decirles que desde antes ya se había hecho planteamiento de esto, yo no tenía construido todo esto totalmente, ya había como algunas intuiciones, podríamos decir, ¿no? Y esas intuiciones, y que las intuiciones parte de la cuestión que yo estoy planteando, la cuestión del sentipensar, ¿no? Porque ahí pongo 4 elementos más, que es la imaginación, la intuición, el sueño y la creatividad. Esos 4 elementos forman parte del sentipensar en esta construcción epistémica, ¿no? Entonces las intuiciones de antes ya me llevaban hacia acá y sí hubieron planteamientos con los profesores hace más de 6 años, por ahí, pero siempre se obtuvo esta resistencia. Si no se tiene claro eso que se pretende hacer y no forma parte de esto porque nosotros no lo hemos visto, aunque ya decía yo ahí que los planteamientos acá, su principal referente empírico está en las prácticas socioculturales y en la lengua. Y aunque hemos mostrado esto, todavía no se logra, creo yo, comprender este proceso. La misma construcción del número que los que hemos revisado, nos parece que está bastante claro esta construcción prorretroductiva. Los mismos hablantes de la lengua dicen que no es cierto. Es sumas y punto, eso es lo que estás haciendo. Pero no, mira tú el proceso que sigues, y no. Entonces, estamos como que repensando todo esto y ver si realmente esto es solamente una construcción muy académica, desde fuera, o si se puede irle dando sentido con los propios profesores. Y en los talleres que hemos realizado con profesores en servicio, no hemos estado en universidades todavía dando estos talleres, pero con profesores en servicio sí hemos estado dando estos talleres y sí le han estado encontrando el sentido. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita hemos tenido 2 talleres con profesores y estamos empezando a plantear la construcción de lo que estamos llamándole experiencias de aprendizaje, que es un concepto que estamos poniéndolo en lugar de estrategias didácticas, ¿no? Construir experiencias de aprendizaje ancladas en la cultura, ¿no? Y eso se está empezando a construir con profesores fuera de... Con lo de la UPN bastaría ahorita tener la experiencia de este semestre que vamos a trabajar, que lo estoy pensando plantear en el segundo semestre, para tener como elementos, para dar elementos a los estudiantes y ir pensando en su propuesta pedagógica. O sea, esta propuesta pedagógica la puedes empezar a construir, empezando a identificar esto desde tu cultura y a pensar a construir desde ahí. Entonces, es una proyección que tengo todavía para este semestre, para ver si dentro de 6 o 1 año puedo yo estar diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí es que puedo dejar en claro es que hasta ahorita es una construcción de pocos, ¿no? En el que he estado ahí presente, y todavía faltaría ver qué tanto podemos irla socializando con más personas, ¿no? Para irle dando sentido ya en la práctica. Sí, gracias. Un aplauso.